Charlas de Ciencia. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Alfonso Alba, soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias, ya tengo varios años en la facultad, todavía más si contamos desde que era estudiante. Y bueno, mi área de trabajo es básicamente la computación, ¿sí? Mi experiencia es en computación, pero he orientado mi trabajo mucho a las aplicaciones biomédicas, aplicaciones sobre todo hacia cuestiones de medicina, de salud, y orientándome sobre todo al análisis de señales, al análisis de imágenes, al procesamiento de imágenes. Y les vengo a platicar un poquito de la investigación que hemos estado realizando en cuestiones de procesamiento y análisis de señales, sobre todo de electroencefalografía, que son las señales eléctricas del cerebro. Obviamente el trabajo de investigación no lo hace uno solo, se requiere pues, un grupo grande de personas que todas colaboramos por igual, no es trabajo de uno, lo estoy presentando yo, pero es a nombre de todos. Y bueno, aquí están involucrados un montón de gentes, profesores de la universidad, de la misma Facultad de Ciencias, Martín Méndez, Edgar Arce, Elvia Palacios, Martín Luna, Daniel Campos, Guadalupe Dorantes, algunos estudiantes de posgrado que hemos tenido, tanto a nivel maestría como doctorado, algunos estudiantes incluso a nivel licenciatura han participado, y también colaboramos con investigadores de otras instituciones, principalmente del CIMAT, el Centro de Investigación en Matemáticas, que está en la ciudad de Guanajuato, el Instituto de Neurobiología de la UNAM, que está en Querétaro, en Juriquilla, un grupo de investigadores de Italia que están en la Universidad Politécnica de Milán, y también tenemos algunos colaboradores aquí locales del Hospital de Especialidades de la Salud, realizando algunos proyectos. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, el contenido ahí es un resumen de lo que se trata la plática. Voy a entrar directamente al tema. Pues nuestro interés es analizar las señales de electroencefalografía durante diversas tareas, diversas actividades que pueden realizar las personas. ¿Qué es la electroencefalografía? Básicamente es el registro de la actividad eléctrica en el cerebro, ¿sí? Principalmente en la corteza cerebral, en la superficie del cerebro. ¿Cómo se realiza este registro? Bueno, se colocan electrodos, que son básicamente receptores metálicos, en diversas ubicaciones del cerebro. Ya cuando son muchos electrodos, pues se pueden colocar en un gorro como este y poner el gorro para no andar poniendo de uno en uno. Y básicamente se mide el potencial o el voltaje entre cada electrodo y un electrodo de referencia, que muchas veces se pone en los lóbulos de las orejas, o en el mentón o en diversos lugares. La idea es que el electrodo de referencia no observe actividad cerebral. Y bueno, básicamente lo que obtenemos son voltajes, ¿sí? Como si ustedes tomaron un multímetro, ¿sí? y pusieran las puntas así en alguna parte de la cabeza y ven qué voltaje obtienen, ¿no? Este voltaje va variando con el tiempo, muestra oscilaciones que se ven más o menos como está aquí, ¿sí? De hecho, esta señal que se ve aquí, estas oscilaciones, pues son uno de los primeros registros de electroencefalograma que se obtuvieron por Hans Berger, por allá en el año 1929, una cosa así. Entonces ya tiene muchos años desde que se descubrió el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Algo interesante es que cuando se empiezan a ver estos registros, pues se ve que tienen oscilaciones, ¿sí? que suben, bajan, muestran oscilaciones, y son oscilaciones más o menos regulares. Entonces, por ejemplo, aquí la señal de arriba es un registro de electroencefalograma, mientras que la señal de abajo es una señal artificial, ¿sí? que tiene 10 oscilaciones por segundo, ¿sí? O sea, diríamos que es una frecuencia de 10 ciclos por segundo. Entonces, bueno, esta se usó para compararse con la de arriba y ver que más o menos las dos tienen la misma frecuencia, suben y bajan
al mismo ritmo, ¿no? Entonces ahí se empezaron a descubrir pues, que las oscilaciones del electroencefalograma pues, tienen ciertos ritmos específicos. Uno de los primeros que se descubrió es este ritmo de 10 ciclos por segundo, al que se le llamó ritmo alfa. Y así los expertos empezaron a investigar, a ver qué otros ritmos había, qué pasa cuando uno está dormido, cómo se ve el electroencefalograma, cuando uno está despierto, cuando uno está estresado, cuando le pongo un susto a una persona y cosas así, ¿no? De manera que, bueno, ya se han clasificado los principales ritmos del electroencefalograma y se les han dado nombres de letras griegas. Seguramente en alguna película o en alguna, no sé, conversación por ahí, de repente escuchan de las ondas alfa y las ondas beta y no sé qué. Bueno, no se refiere más que a distintos ritmos de variación o de oscilación que tienen las ondas del electroencefalograma. Entonces, por ejemplo, están las ondas delta, que son muy lentas, ¿sí? Tienen cuando mucho del orden de 4 oscilaciones por segundo. Luego las ondas teta, que son un poco más rápidas, de 4 a 7 oscilaciones por segundo. Las ondas alfa, que ya vimos que son alrededor de 10 oscilaciones por segundo. Las ondas beta, que son más rápidas, como de 14 a 30 oscilaciones por segundo. Y después las ondas gamma, que son muy, muy, muy rápidas, ¿no? Esas tienen mucha variabilidad y obviamente también son más irregulares por la misma velocidad que tienen. Entonces, cada uno de estos ritmos se ha asociado a distintos estados de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, durante el sueño, sobre todo en el sueño profundo, se observan muchas ondas lentas, muchas ondas delta, ¿sí? Durante procesos que tienen que ver con atención, mientras uno está atento a que ocurra algo, se observan ondas alfa. Una vez que ocurre el evento, las ondas alfa se caen, o sea, aparecen otro tipo de frecuencias, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera se han asociado, pero esta clasificación, pues, se ha realizado bueno, para empezar, se ha realizado desde hace muchos años. Les digo que desde los años 20 se empezó a estudiar el electroencefalograma sin tener las herramientas que tenemos actualmente, como computadoras y ese tipo de cosas. Entonces, pues lo que se hacía es poner los electrodos y conectarlos a una máquina que tenía como una especie de voltímetro así de aguja, ¿sí? Pero en la aguja tenía tinta y entonces iba rayando un rollo de papel que se iba corriendo y básicamente en el papel aparecían estas ondas, ¿no? Y luego ya literalmente los expertos, los médicos, se ponían a contar, a ver, de aquí a que es un segundo, pues hay 1, 2, 3 ondas, ¿no? Las que fueran, ¿no? Entonces era todo muy artesanal porque no existían herramientas de cómputo en ese entonces. Actualmente se tienen muchas herramientas. Los dispositivos de electroencefalografía, para empezar, pues ya vimos que hay gorros que tienen docenas de electrodos o hasta cientos de electrodos ahí metidos, entonces se tienen un montón de señales que se están adquiriendo, y esas señales se envían directamente a la computadora, se digitalizan y se envían a la computadora las almacena, puede almacenar señales durante horas y horas y horas, ¿sí? Y posteriormente, usando software de análisis o los programas que uno mismo haga, se pueden calcular cosas, ¿no? Cosas que a simple vista no son tan obvias. Y además se pueden estudiar no solo estos ritmos, sino pues cualquiera, ¿no? Yo quiero estudiar exactamente qué pasa a 7.5 ciclos por segundo, pues lo puedo hacer, ¿sí? Ya se tienen las herramientas matemáticas, herramientas computacionales y herramientas de programación para lograr eso. Y entonces, pues ahora sí que lo que nosotros hacemos es diseñar algoritmos, diseñar software, diseñar métodos matemáticos para hacer este tipo de cosas. Yo no soy neurofisiólogo, no soy neurocientífico, o sea, yo realmente no conozco la cuestión de fisiología del cerebro, de anatomía del cerebro, ¿sí? Yo lo que recibo son señales que fueron adquiridas en un centro de investigación, en una clínica,
Y pues yo veo este tipo de cosas que son una secuencia de numeritos o muchas secuencias de numeritos y a ver qué puedo hacer con ellas, ¿sí? Ya la interpretación neurofisiológica y todo eso, bueno, pues se requiere gente experta en eso y es por eso que este es un área totalmente multidisciplinar, ¿sí? Nosotros no podríamos hacer nuestro trabajo sin la gente del área de medicina, de neurociencias, y también la gente de medicina y neurociencias. Los análisis que podrían hacer estarían muy limitados sin la capacidad de las herramientas de cómputo y los algoritmos que nosotros también nos encargamos de desarrollar. Para que se den una idea, pues ya un registro moderno de electroencefalografía se ve más bien como lo que está aquí en la foto. O sea, una persona sentada frente a una computadora con un gorro que tiene docenas de electrodos. En el monitor de la computadora pues se están mostrando, por ejemplo, estímulos, ¿sí? Vamos a suponer, yo quiero estudiar qué ocurre cuando una persona está estresada, ¿no? Entonces pues le pongo un examen de cálculo diferencial o no sé, o una cosa así que estrese a la persona, ¿no? O quiero estudiar qué pasa cuando la persona escucha música clásica, música tranquila, y qué pasa cuando a una persona la pongo a escuchar metal pesado, ¿no? ¿Sí? Y claro, suponiendo que no es lo que le gusta, ¿no? Y bueno, se han hecho estudios de este tipo y se ve que los dos tipos de estímulos causan respuestas muy distintas en el cerebro, a nivel eléctrico. Entonces, la computadora, puede ser la misma computadora, puede ser otra, está registrando las señales de cada electrodo y a fin de cuentas uno termina con una cosa como esta, ya graficando las señales. Cada uno de estos series corresponde a uno de los electrodos y aquí se ve cómo va variando el voltaje de ese electrodo con respecto al tiempo, ¿sí? Este tiempo pues puede ser corto o largo. Por ejemplo, hay experimentos que duran 2-3 segundos y hay experimentos que pueden durar, no sé, horas, ¿no? Vamos a ver algunos más adelante. Entonces, nuestra intención es detectar patrones de cambios sistemáticos, ¿sí?, en las propiedades de las señales eléctricas del cerebro que puedan estar asociados con la tarea que está ejecutando el sujeto o el estímulo que se le presentó al sujeto o alguna patología que pueda tener el sujeto, lo que nos interesa estudiar en ese momento, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero como podrán ver, pues a simple vista no es fácil ver, ¿no? O sea, no es fácil decir, pues aquí hay un aumento de la frecuencia tal, en la región tal del cerebro, porque ahora como tenemos muchos electrodos, podemos ver qué ocurre en esta región, o qué ocurre en esta región, o qué ocurre en esta región, ¿no? Viendo las puras señales así, de la manera artesanal, es muy difícil, ¿sí? Y aquí es donde entran las herramientas computacionales. Entonces les voy a platicar un poquito de las cosas que hemos hecho, esperando no alargarme mucho, porque es trabajo que tenemos, no sé, 10 años haciendo. Una de las cosas que yo estuve trabajando en el doctorado es cómo podemos resumir toda esta información, ¿sí?, que además es más de esta, ahorita les voy a platicar por qué, cómo podemos resumir esta información y presentarla de una manera que para el médico, para el neurocientífico, sea fácil de interpretar y que rápidamente observe patrones, ¿sí? Las señales que vemos aquí son las señales, digamos, crudas, las variaciones de voltaje tal como se observan en el electroencefalograma, ¿sí? Pero ya vimos que a veces estas variaciones pueden ser rápidas, o sea, de alta frecuencia, varían muchas veces por segundo, o pueden ser lentas. Resulta que también pueden estar combinadas las dos, o sea, puede haber una señal que varía lentamente, pero que también varía rápidamente, o sea, sube y baja lentamente y al mismo tiempo tiene variaciones montadas sobre la señal de baja frecuencia. Bueno, esto requiere herramientas más sofisticadas para analizarlo. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es tomar cada una de estas señales, ¿sí?, y pasarla por una especie de prisma que lo descomponga en distintos colores o en distintas frecuencias y que nos diga, mira, esta señal
tiene una parte lenta, tiene una parte ahí de frecuencia media y tiene una parte de frecuencias rápidas, y además esto va cambiando con el tiempo y puede también cambiar dependiendo de qué electrodo tomo. Entonces es un montón de información y lo que buscamos nosotros fue una manera de resumirlo, ¿sí? Y a lo que llegamos fue a este tipo de gráficas que le llamamos mapas, tiempo, frecuencia, topografía, ¿sí? Tiempo, frecuencia, topografía, porque se muestra cómo cambian las señales a lo largo del tiempo, ¿sí? Conforme va transcurriendo la tarea que realiza el sujeto, cómo va cambiando la señal eléctrica del cerebro. Frecuencia, porque también vemos cómo cambia a distintas frecuencias, pero con un análisis de muy alta resolución, no en estas clases grandes de alfa, beta, sino así, digamos, con alta resolución en frecuencia. Y topografía, porque vemos cómo va cambiando también la señal en distintas regiones del cerebro. Bueno, lo que se hace es descomponer las señales en frecuencias y luego ver si se observa un aumento o una disminución en la amplitud o la energía de la señal con respecto a lo que estaba ocurriendo o al estado de la señal antes de que se presentara el estímulo, por ejemplo, de que empezara la canción que debe escuchar el sujeto, o de que se le presentara alguna fotografía o que se le pusiera un ejercicio. Y bueno, si observamos un incremento en esa frecuencia, lo mostramos de color rojo y un decremento en color verde, ¿sí? Y cada una de estas círculos de aquí en realidad representa de manera muy cruda una cabeza vista desde arriba. Supongan que esta es la nariz y estas son las orejas, ¿sí? Entonces esta es una cabeza como que vista desde arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a tomar como ejemplo esto que se ve aquí, el sexto patrón que se ve aquí, donde la parte de acá arriba se ve de rojo. Esto significa que en toda la región, esta región del cerebro, ¿sí? Básicamente es la región central, la región frontal, las regiones parietales, hay un incremento en la energía, en la actividad eléctrica, ¿sí? Y en la región occipital, la parte que está acá atrás, hay una disminución de actividad eléctrica. Pero este aumento y esta disminución se observan, este es el patrón 6, entonces se observan en esta parte, esta es una gráfica tiempo-frecuencia, el tiempo corre en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí está el número 6, que corresponde aquí al número 6. Entonces en toda esta parte, en todo este segmento de tiempo que va más o menos desde 300 milisegundos hasta casi 1 segundo y medio, este es un experimento muy breve que dura 2 segundos. De lo que se trata el experimento es de que se presenta una imagen en la pantalla y el sujeto tiene que oprimir un botón si la imagen corresponde a un animal cuyo nombre comience con una vocal, ¿sí? Por ejemplo, avestruz, ¿sí? Si aparece la imagen de un avestruz, es un animal que comienza con vocal, el sujeto debe presionar un botón, ¿sí? Si aparece otro tipo de animal, por ejemplo un perro, o si aparece una casa, el sujeto no debe oprimir el botón. Entonces, esto básicamente obliga a que el sujeto realice una secuencia de tareas que tienen que ver con la percepción visual, ¿sí? El acceso a la memoria, el acceso a la parte verbal, ¿sí? Y bueno, lo que nos dice esto es que durante el desarrollo de esas tareas, ¿sí? En las frecuencias bajas, lo que vendría a ser la banda delta, se observa que a partir de los 300 milisegundos ocurre este patrón número 6, es decir, hay un incremento en la actividad eléctrica, ¿sí? Delta, en la banda delta, en el cerebro y en la parte frontal y central del cerebro, y una disminución
de esa frecuencia delta en la parte occipital del cerebro, ¿sí? Entonces, bueno, claro, requiere un poquito de entrenamiento para interpretarlo, pero realmente ya da muchísima información este tipo de gráficas que una vez que ya la saben interpretar, lo cual rápidamente se aprende, los neurocientíficos pueden estudiar un experimento y rápidamente ver qué está ocurriendo, ¿sí? Y entonces ya ellos empiezan, con todo el conocimiento que tienen y del que yo carezco, empiezan a decir, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo sé que la región tal está asociada con la memoria verbal, por ejemplo. Y entonces, si observa un aumento de actividad en esa región, es porque el sujeto está accediendo a la memoria verbal, la está utilizando, y entonces ellos empiezan a ver, entonces lo que realmente está ocurriendo durante esta tarea es que primero pasa esto, luego esto, y ya pueden reconstruir de cierta forma lo que ocurre dentro del cerebro, ¿sí? Durante la realización de esa tarea. Entonces se vuelve una herramienta muy útil para los médicos, ¿sí? Este tipo de estudios, básicamente lo que les mostré es una herramienta exploratoria, una herramienta que les permite explorar lo que ocurre en el cerebro durante el desarrollo de cierto tipo de actividades. Pero también puede tener aplicaciones ya reales, no nada más así de investigación básica, ¿no? Una aplicación que se le dio a esto es la siguiente. Bueno, en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, que está en Querétaro, ellos han estudiado, tienen estudios donde a niños prácticamente recién nacidos, es más, creo que desde antes que nazcan, se les hacen estudios en útero, pero bueno, en particular, casi desde recién nacidos se les realizan estudios de electroencefalografía, resonancia magnética, y se trata de darle seguimiento. Se les vuelven a realizar estudios a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, y pues ahora sí que hasta donde dejen los papás, ¿no? Porque a veces los papás son los que tienen que dar el visto bueno y estar ahí con el bebé y todo eso. Entonces, la intención de ellos es un proyecto muy grande donde quieren estudiar todo el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida. Pero resulta que algunos de los sujetos, algunos de los bebés que les llegan, tienen algunos tipos de problemas. Uno de estos problemas se llama leucomalacia, que es una degeneración de la sustancia blanca del cerebro que parece que ocurre durante el embarazo, ¿sí? No estoy seguro de qué factores lo causan, pero bueno, ocurre durante el embarazo, deteriora la sustancia blanca del cerebro, que es donde se hacen las conexiones entre neuronas, y ya cuando el niño está más grande, digamos que ya quiere ir a la escuela, que ya tiene que ir a la escuela o algo, resulta que tienen problemas de aprendizaje, tienen problemas de lenguaje, les hablan y no les entienden lo que les están diciendo, no responden. Ellos tienen problemas también para hablar, y bueno, el tener problemas de lenguaje, de habla y escucha, pues los limita mucho al aprendizaje que puedan tener durante la escuela. El problema es que muchas veces los papás se dan cuenta de esto hasta que el niño ya tiene 1 año o más, que es cuando los niños ya más o menos empiezan a querer hablar, digo, no hablar, pero a decir sílabas o emitir sonidos, cosas así. Entonces, ya cuando el niño está más grande, los papás se dan cuenta de que, pues es que le hablo y parece que no me escucha, ¿sí? O ya tiene 2 años y todavía no habla, o está en la escuela, peor, o sea, ya está en el kinder, pero no aprende porque la maestra dice que no pone atención, que no entiende, ¿no? Suele ser un problema que se detecta ya de una manera tardía. Entonces, hicieron acá un estudio en donde, como ya tenían los datos de EGE, trataron de estudiar si se podría detectar este problema de una manera más temprana. Y lo que hicieron fue que a los bebés les emitían estímulos a través del sonido, ¿sí? Normalmente están dormidos todo el tiempo, los ojos cerrados, pues no se les pueden poner imágenes, no las ven todavía. Entonces,
les reproducían sonidos y había dos tipos de sonidos. Tonos, que eran así pitidos sintéticos, así pip, no sé, y sílabas como ma, pa, vocalizadas pues, por una persona, principalmente una mujer, para que, o los mismos papás. Entonces, querían estudiar si había diferencias entre la respuesta del cerebro a los tonos y a las sílabas, ¿sí? Que sí la hubo. Y después de eso dijeron, bueno, y la respuesta del cerebro a tonos y sílabas o estas diferencias que observamos, ¿se comportan de la misma manera para bebés normales que bebés con leucomalacia? Pues vamos a estudiarlo. El problema es que tenían que hacer el estudio desde recién nacidos, que lo hicieron a las 6 semanas, me parece, de edad, sí, 6 semanas de edad. Y el estudio le dieron continuidad, lo volvieron a hacer a los 3 meses, a los 6 meses y así hasta los 12 meses. Y a los 12 meses, o sea, al año de edad, hay una prueba que se les hace a los niños para ver si tienen deficiencias en el lenguaje. Entonces, a los 12 meses se les repite el estudio de electroencefalografía con tonos, con sílabas, pero además se les hace el estudio estándar, la prueba estándar, para ver si tienen problemas de lenguaje. Y se observan resultados bien interesantes. Resulta que si uno toma los registros de electroencefalogramas a las 6 semanas de edad, o sea, recién nacidos los bebés, y bueno, uno de ahí saca ciertos índices que se obtienen mucho de la descomposición, tiempo, frecuencia, topografía que mostré anteriormente. O sea, uno selecciona bien los rasgos interesantes que tienen que ver con la respuesta del cerebro a tonos y sílabas, y resulta que estos rasgos a las 6 semanas de edad se correlacionan con los resultados de la prueba de deficiencia del lenguaje que se les aplicó a 1 año de edad, ¿sí? Y cuando digo se correlaciona es que prácticamente se puede predecir a partir del estudio de electroencefalografía, prácticamente se puede predecir con muy alta confiabilidad si el niño va a tener problemas de lenguaje 12 meses después. El que se pueda predecir básicamente significa que si no recuerdo cuál es cuál, pero si los triangulitos son los niños que van a tener problemas de lenguaje a los 12 meses y los circulitos son los que no tienen problemas de lenguaje, y aquí estos dos ejes representan las características del electroencefalograma a las 6 semanas de edad, entonces perfectamente el electroencefalograma puede separar a los dos grupos, ¿sí? Y se vuelve una herramienta con una potencia predictiva muy alta, ¿sí? Que puede ayudar al diagnóstico temprano de este tipo de problemas, ¿no? Y eso es muy bueno porque entonces si el niño predices que va a tener problemas, pues desde ese momento le empiezas a dar una terapia, ¿no? ¿Sí? Si no iba a tener problemas, pues la terapia no le hace nada, ¿no? Pero si iba a tener problemas, la terapia puede ayudar mucho a que a los 12 años, a los 12 meses, perdón, el niño ya tenga un desarrollo mucho más normal, ¿no? Bueno, este es un estudio que a mí me gustó mucho. Otra cosa que nos ha interesado es qué pasa con la comunicación entre distintas regiones del cerebro, ¿sí? Básicamente el cerebro es una red de neuronas, ¿sí? Cada neurona tiene una conexión de salida, un axón, que después se divide y va a las entradas de otras, muchas otras neuronas, y de esa manera están interconectadas entre ellas. Así se forman redes de neuronas que están encargadas de realizar alguna tarea específica, y hay muchas subredes en el cerebro, pero también estas subredes están conectadas entre sí, y entonces pues se piensa que el cerebro más o menos tiene una topología de este tipo, ¿no? Por aquí hay un montón de neuronas conectadas entre sí, por acá hay otro montón de neuronas conectadas entre sí, y hay conexiones de largo alcance entre una región y otra, ¿sí? Y bueno, estas conexiones de largo alcance son interesantes de estudiar, ¿sí? ¿Cómo las podemos estudiar? Bueno, vamos a suponer que tenemos el electroencefalograma, donde hay un electrodo que está registrando la actividad que está por acá, otro electrodo que está registrando la actividad por acá,
Y la premisa aquí, la hipótesis es que si estas dos regiones están conectadas entre sí y se están comunicando, entonces uno puede esperar, y esto soportado por ciertos modelos matemáticos, uno puede esperar que la señal que se observa en este electrodo se parezca. Por ejemplo, vamos a ver este patrón que está aquí, que es el número 1. Este ocurre en la banda, lo que sería la banda alfa, alrededor de 10 Hz, como de 8 a 14 Hz, y a partir de temprano, de 200 milisegundos en adelante, ¿sí? Y lo que se observa es este patrón. Otra vez son cabecitas vistas desde arriba, pero dentro de la cabecita hay muchas otras cabecitas. Y esto se interpreta así. Si yo veo esta cabecita de aquí, veo en la parte occipital de color rojo y en la parte central y frontal de color verde. Esto significa que esta región de aquí, o sea, este electrodo que es frontal izquierdo, está altamente o hay un incremento en su correlación con toda la parte occipital, ¿sí? Entonces podríamos pensar que se estableció una línea de comunicación entre el electrodo frontal y toda la parte de acá, ¿sí? Y en realidad esto ocurre con toda la parte frontal, porque todos estos electrodos tienen el mismo patroncito en la cabeza chiquita. Entonces, toda la parte frontal del cerebro se empieza a comunicar con toda la parte occipital. Es la forma de interpretarlo. Pero ocurre una cosa extraña. También se ve de color verde, en cada una de estas cabecitas se ve de color verde la parte frontal, y entonces quiere decir que los electrodos frontales y centrales no están comunicándose entre ellos, ¿sí? Se rompió más bien la comunicación que había entre ellos. Y entonces, bueno, esto básicamente nos da un panorama de cómo se están creando y destruyendo comunicaciones entre distintas regiones del cerebro. Vamos, esto no es muy diferente de, por ejemplo, suena el teléfono, ¿no? Entonces contestas y te pones a hablar con una persona, ahí se estableció una comunicación entre tú y otra persona, ¿no? Y de repente suena tu celular, ¿sí? Y entonces agarras el celular y te comunicas acá y dices, a ver, espérame porque estaba hablando con esta otra persona, y por unos instantes se corta la comunicación que tú tienes con la otra persona, pero se establece otra comunicación con otro nodo, ¿sí? Y entonces acá estás tú con los dos teléfonos y en eso suena el timbre. Entonces a los dos le dices, espérenme porque voy a abrir la puerta, y vas. Entonces se rompe una comunicación, se establecen otras y eventualmente después podrían restablecerse, no sé, pero es muy dinámico, ¿no? ¿Sí? Lo mismo ocurre en el cerebro. De repente, y obviamente mucho más rápido, ¿no? Durante la realización de alguna tarea, dos regiones se pasan información y luego esa se comunica con otra, y más o menos eso es lo que refleja este tipo de gráficas, ¿sí? Pero ya nuevamente un médico, un neurocientífico puede tener una perspectiva, con una sola gráfica, una perspectiva muy amplia de lo que está ocurriendo en el cerebro. Ya para terminar, les voy a platicar muy brevemente de otros estudios que hemos hecho que tienen que ver con el comportamiento eléctrico del cerebro y otros sistemas del cuerpo humano durante el sueño. Resulta que también esto ya está muy estudiado. Durante el sueño, el sueño se divide en varias etapas, ¿sí? Principalmente la subdivisión mayor es la etapa donde no hay movimiento rápido de los ojos y la etapa donde hay movimiento rápido de los ojos. La etapa donde hay movimiento rápido de los ojos se llama etapa REM, y en esa etapa básicamente la persona está reviviendo, recordando todo lo que aconteció durante el día, ¿sí? En buena parte eso es lo que ocasiona el movimiento de los ojos, y es una etapa en donde uno está memorizando, ¿sí? Ahí memorizas, estás como que escribiendo la memoria a largo plazo, ¿no? Y la etapa donde no hay movimiento rápido de los ojos es una etapa de descanso, ¿sí? Ahí no hay actividad cerebral, no hay mucho, siempre hay actividad cerebral, pero no hay una actividad cerebral tan alta, y más bien se dedica a que el cuerpo descanse, al reposo, a recuperar energía, etc. Entonces, bueno, aquí se ven
cómo se ve el electroencefalograma durante las distintas etapas del sueño. La etapa donde no hay movimiento rápido del ojo, o la etapa no REM, se divide a su vez en 4 etapas, ¿sí? Que básicamente tienen que ver con sueño ligero y sueño profundo. Sueño ligero son las etapas 1 y 2, y sueño profundo las etapas 3 y 4. El sueño ligero es cuando te estás durmiendo, pero todavía estás consciente, todavía estás perceptivo del entorno. Y la etapa de sueño profundo es cuando estás completamente como piedra, o sea, pueden llegar, darte cachetadas, ponerte ruido, lo que sea, y no te vas a despertar. Entonces, se puede ver que en la etapa de sueño profundo, que son los estados 3 y 4, las ondas se vuelven muy lentas, ¿sí? Una actividad muy lenta que está asociada a procesos que no son cognitivos, o sea, tu cerebro no está pensando en ese momento, ¿no? Mientras las etapas 1 y 2 tienen mayor cantidad de actividad de alta frecuencia, y bueno, por supuesto en el estado, cuando uno está despierto, pues hay más actividad alfa sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, estas son las etapas que ya se conocen desde hace tiempo. El sueño se muestra en forma cíclica, o sea, pasa de una etapa a la siguiente hasta llegar a la etapa REM y luego de regreso, y así varias veces durante la noche. Pero resulta que durante el sueño también ocurren ciertos episodios que se observan en el electroencefalograma que son mucho más breves, episodios donde la actividad se incrementa, ¿sí? Pequeños incrementos de actividad que duran solamente unos cuantos segundos y luego otra vez se apaga. Se incrementa, se apaga, se incrementa, se apaga, y así de manera cíclica. Y entonces esto se le conoce como el patrón cíclico alternante del sueño. Es algo que de hecho tiene poco tiempo de estudiarse y no es todavía muy, muy conocido. Y a nosotros pues, nos ha interesado mucho estudiar qué pasa durante estos episodios de mayor actividad, ¿sí? Y ya muy brevemente para terminar, bueno, pues hemos visto que, déjenme mostrarles, durante estos episodios se observan varias cosas interesantes en otros sistemas. Por ejemplo, se observa un aumento en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aquí, bueno, esta señal azul, esta serie azul que tenemos, es lo que se conoce como el intervalo RR, o sea, el intervalo entre dos latidos del corazón. Entonces, se observa que hay una caída en el intervalo, o sea, los latidos se hacen más cercanos uno al otro, y esto quiere decir que aumenta la frecuencia cardíaca. Se observa también que el mínimo, o sea, el máximo de la frecuencia cardíaca, cuando el corazón está trabajando a lo más, no es lo más que puede, pero a su mayor frecuencia, ocurre aproximadamente 4 segundos después de que inicia la actividad cerebral. O sea, inicia un periodo de activación cerebral, ¿sí? Y 4 segundos después el corazón está acelerado, sobreacelerado, y después otra vez se relaja, ¿no? Observamos también cambios en el ciclo de respiración. La respiración durante el sueño es muy regular, muy regular. O sea, normalmente estamos respirando muy tranquilos, lentamente, tiene un periodo de 4 segundos. Cada ciclo respiratorio de aspirar y expirar dura 4 segundos, pero nomás entra un periodo de estos de activación en el eje y la señal de respiración se vuelve completamente caótica, ¿sí? Entonces, lo que parece que está ocurriendo es que en el sistema central, que pues, es controlado por el cerebro, el tálamo, hipotálamo, todo eso, de manera cíclica están ocurriendo eventos que como que despiertan todos los sentidos, ¿sí? Aceleran el corazón, aceleran la respiración, despiertan los sentidos, no nos damos cuenta, estamos dormidos, pero dura un ratito y luego otra vez se vuelve a apagar. Y luego se vuelve a prender y se vuelve a apagar, ¿sí? Y esto es de manera cíclica pero irregular, o sea, no es cada 10 segundos ni nada, no es un periodo regular. Y se piensa que esto funciona como una especie de sistema de vigía, de alerta, ¿sí? O sea, sin estar nosotros, sin hacerlo de manera consciente, el cuerpo se despierta brevemente, dice, todo está bien, bueno, me vuelvo a dormir, ¿sí? Pasan, no sé, un minuto, otra vez, todo está bien, me vuelvo a dormir.
Y vamos, esto se piensa que permite, por ejemplo, que una mamá, ¿no? que recién tuvo un bebé, aunque se duerma, siempre está pendiente del bebé, ¿no? O sea, escucha cualquier cosa rara o deja de escuchar cualquier cosa que debería escuchar y rápidamente se para y ¿qué pasa, no? ¿Sí? O si hay algún problema, o sea, algún peligro, por ejemplo, un incendio que de repente se percibe humo o algo así, la idea es que este sistema permite al cuerpo estar siempre vigilante, ¿no? Sobre todo, bueno, pues esto viene de la evolución, de cuando pues, realmente había que estar atento a que no viniera un animal a comernos o algo así, ¿no? Y además se piensa que también esta actividad está modulando de cierta forma la homeostasis del cuerpo, que permite que los sistemas sigan funcionando, ¿sí? O sea, como que es como una máquina, ¿no? Que de repente no jala, le das una patada y ya empieza a jalar, ¿no? Entonces, la idea es que se estén reactivando cíclicamente los sistemas para que no entren en un estado así de estasis, ¿no? Y se queden en stand-by, ¿no? Bueno, voy a terminar aquí. Realmente hay muchas otras cosas que les podría platicar de lo que hacemos, pero es un panorama muy breve que tiene que ver primero con lo que se menciona en el título, las redes en el cerebro, ¿sí? Pero no solo en el cerebro, sino también el cerebro está conectado con los otros sistemas y hay una red que involucra a todos los sistemas, ¿no? Observamos alguna actividad en el cerebro, eso se refleja en el corazón, se refleja en la respiración, se refleja en el movimiento de los ojos y en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante y espero que les haya gustado la plática, ¿no?